Gracias le damos al Señor por este tiempo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por haber enviado a tu Espíritu Santo para que forme a Cristo en nosotros. Gracias porque no nos has dejado solo. Gracias, Señor, porque la vida cristiana no es para ser vivida en nuestras propias fuerzas. Has venido, Santo Espíritu de Dios, a formar a Cristo en nosotros, a manifestar a tu Hijo, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por el fruto que vas a producir en nosotros, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, tantas cosas que el mundo en este tiempo carece, pero que realmente puedan ser encontradas en cada uno de aquellos que nos llamamos, que nos decimos cristianos. Padre, como dice tu palabra, que seamos conocidos por el fruto, no tanto por el hablar, no tanto por el conocimiento, sino por el fruto, por el carácter de Cristo formado en nuestras vidas. Ese es nuestro anhelo, Señor, agradarte y ser como es tu Hijo, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Cuando dijiste, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Señor, ese es nuestro anhelo, ser como Jesús. Por eso, Espíritu Santo, continúa trabajando en nuestras vidas en esta noche para que cada vez nos parezcamos más a Jesucristo. Gracias, Padre, porque la vida cristiana no es un conjunto de reglas, es tu Hijo viviendo su vida en nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, como lo hacemos siempre, en el nombre del Señor Jesús, oramos para que realmente un toque de tu Santo Espíritu venga sobre la vida, sobre aquellos que están enfermos. Ahora, Padre, en el nombre del Señor Jesús, Espíritu de vida en Cristo Jesús, sopla aliento de vida a esos pulmones, ahora en el nombre de Jesús, bronquios, todas vías respiratorias, en el nombre del Señor Jesús, toda bacteria, todo virus, ahora, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, es deshecho para la honra y la gloria de Dios. Gracias te damos, Padre, gracias te damos. Oh, Padre, rogamos por esas rodillas que están sufriendo, que están siendo torturadas por el dolor, pero en el nombre de Jesús estén restaurando rodillas en esta hora, Padre. Para honra y gloria tuya lo pedimos, Señor, para que esas rodillas se puedan doblar en adoración a ti, Señor, postrarnos delante de ti. Así, Señor, como me has provisto de dos rodillas saludables, Señor, que mis hermanos también puedan tener esta bendición de poder postrarnos en tu presencia y adorarte libremente, Padre. Gracias te damos y ahora al abrir tu palabra, Padre, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, y con la confianza de que el Espíritu Santo es nuestro Maestro. Gloria al nombre del Señor. Buenas noches, mis hermanos, familia querida. Estamos alrededor de la palabra del Señor, como lo decimos siempre, y en esta noche nos compete, digamos, el capítulo 13 de Marcos. ¿No es cierto? Que usted va a decir, hermano, todavía faltaban 2 párrafos del capítulo 12, ¿no es cierto? Fíjense cuando decía, ¿de quién es hijo el Cristo? Después tenemos el otro, Jesús acusa a los escribas y la ofrenda de la viuda, ¿no es cierto? Pero estos 3 pasajes, estos 3 párrafos, me hablan de la superficialidad de la religión de aquellos tiempos y cómo serán en los postreros tiempos. Porque usted sabe una cosa, mi hermano, dicho por un estudioso romano llamado Polibio, ¿no es cierto?, que él dijo, la historia se repite en ciclos. De ahí somos conocidos como los ciclos de Polibio, que dice que la historia se repite en ciclos. Usted va a ver cómo la historia se va a repetir, ¿no es cierto? En estos tiempos estamos viendo muchas cosas que parecían ya de la época de Napoleón, ¿no es cierto? Donde naciones se levantan para dominar a otras naciones, donde emperadores y reyes quieren conquistar territorios, gobernar, imponer la fuerza, allí sus intereses, y la historia se repite. Por eso, mis hermanos, en esta noche estamos acá estudiando la palabra del Señor. Y dice, vamos a ver
algunas cositas. Vamos a arrancar desde el verso 38 del capítulo 12. Cuando dice en mi Biblia, Jesús acusa a los escribas. Los escribas, mis hermanos, eran abogados, una especie de letrados que había en la antigüedad, y cuando el pueblo de Israel cayó, fue llevado cautivo a Babilonia, allí en el destierro, a causa de la idolatría, ¿no es cierto? Ya no tenían el templo. Ustedes saben que la vida religiosa del pueblo de Israel se circunscribía alrededor del templo, dependía del templo. Y mis hermanos, lamentablemente, hoy por hoy, hay muchas personas que si le quitaran el templo estarían desesperados, asustadísimos, ¿no es cierto? Porque para ellos el templo, el edificio es la casa, la morada de Dios, donde uno se va a encontrar con Dios. Y tenemos que aprender una cosa, mis hermanos: el templo de Dios, la casa espiritual de Dios, no es un edificio. Somos nosotros los lavados con la sangre de Jesucristo. Pero decía, aquellos hombres se propusieron en sus corazones, eran hombres preparados, vamos a decir así, sabían leer y escribir y podían redactar, ¿no es cierto?, y enseñar, impartir conocimiento. Y ellos se van a especializar, van a dejar de un lado, vamos a decir así un poco, el aspecto legal meramente, o penal, vamos a decir así, ¿no es cierto?, de la justicia, para enfrascarse en el estudio de la ley. ¿Para qué? Para enseñarla al pueblo a fin de que la religión no se desvirtuara, no se perdiera, ¿no es cierto? Y allí ellos impartían la enseñanza, estudiaban la Torá y después la explicaban a la gente. Eso eran los escribas. Pero fíjense en lo que dice Jesús, y les decía en su doctrina, o sea, en su enseñanza: guardaos de los escribas, o sea, tengan cuidado con los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Mis hermanos, cuando nosotros tomamos las cosas de Dios para aparentar, para hacernos un nombre, para hacernos una imagen, para que la gente nos respete, para que la gente nos honre, ¿no es cierto? Y muchas veces vienen los títulos religiosos de pastora, apóstol, no sé cuántas cosas, y su santidad en la Iglesia Católica y todo lo demás, ¿no es cierto? Queremos ser honrados por los hombres, pero mis hermanos, en primer lugar, la religión, toda actividad espiritual, el conocimiento de la palabra del Señor es para honrar al Señor, no para apantallar nuestro ego, ni para hacer ganancia para nosotros, ¿no es cierto? Como dicen comúnmente, para llevar agua para nuestro molino, ¿no es cierto? Entonces dice: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. Que le digan: no, ¿qué tal? Bien, bien, excelencia, no sé, el nombre que ustedes quieran, ¿no es cierto? Maestro. Y entonces, y las primeras sillas en las sinagogas. Ustedes vieron, mis hermanos, más de una vez uno ha ido a una iglesia y donde están las primeras sillas, las primeras filas que dicen el sector VIP, donde allí no es para cualquiera, es para personas designadas, ¿no es cierto? Y cuántos en la iglesia quieren hacer carrera, vamos a decir así, para poder sentarse en esos lugares, ¿no es cierto? Que no está mal progresar, avanzar en la obra, ¿no es cierto? Pero haciéndolo para el Señor, no para ganar espacio nosotros. Dice: aman el sentarse, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Dejar de un lado la hipocresía, la apariencia. Pablo, escribiéndole a los de Corinto, decía que ya debemos dejar de toda hipocresía, simulación, ¿no es cierto? Hipocresía viene de una palabra griega, hipócrita, que era el actor del teatro griego, que era una persona, un actor que para representar distintos papeles usaba máscaras, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos, eso es un poco un hipócrita, uno que actúa.
Mi hermano, muchas veces nosotros pensamos, ahora que soy cristiano me tengo que comportar como un cristiano y entonces tengo que ver, a ver cómo hacen los cristianos y entonces uno empieza a observar y a imitar, ¿no es cierto? Y no digo que esté mal, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es nacer de nuevo y recibir la vida de Cristo en nosotros. ¿Me van siguiendo? Entonces fíjense, dice allí la ofrenda de la viuda. Ahora, todo esto, mi hermano, está sucediendo en el templo. Y ustedes van a ver este pasaje que vamos a ver esta noche de Marcos capítulo 13, usted lo puede ver su paralelo en Mateo 24 y en Lucas 21. Esos son los tres evangelios que narran Jesús y las cosas finales, vamos a decir, o Jesús y la escatología, para usar un término teológico, ¿no es cierto? De seminario, vamos a decir. Pero fíjense, dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, o sea, del cajoncito de las ofrendas, ¿no es cierto? Estaba sentado observando, y fíjense, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y usted le va a decir, está bien, los que más tienen, que paguen más, ¿no es cierto? Que pongan más. Pero fíjense una cosa, acá Jesús nos va a enseñar algo tremendo. Dice la palabra que dice, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. 2 blancas eran las moneditas más chicas del sistema monetario, digamos, de aquella época. Serían como 2 pennies, lo que le llaman acá, 2 moneditas de 1 centavo, que ya no, prácticamente ya desaparecieron, ¿no es cierto? Y entonces echa 2 moneditas, la de menos valor echó allí en la ofrenda. Pero fíjense, entonces llamando a sus discípulos, estaba Jesús observando, y cuando va esta viuda y echa esas 2 monedas, llama a los discípulos. Le dice, muchachos, por favor, vengan aquí. Vienen los discípulos y entonces le dice, de cierto os digo, o sea, sin lugar a dudas les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Noten, no dice que esta viuda pobre ha echado más que cada uno de los que echaron ahí. No dice eso, note, présteme atención, mi hermano. Dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Me va siguiendo? Pero ¿cómo, mi hermano? Jesús no sabía de finanzas, no sabía de economía o de matemáticas. Una mujer que echa 2 moneditas insignificantes, la de menos valor. Fíjense, no dice que echó más que fulano, que mengano, que sutano, porque dice que de los ricos echaban mucho. Dice la palabra, muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos, no dice cada uno, fulano, no, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mis hermanos, como siempre, Jesús no va a ser impresionado por las cosas externas, por las cosas que hagamos nosotros. ¿Vieron cuando uno por ahí... Me acuerdo cuando recién empezaba en la vida cristiana, ¿no es cierto? Uno iba a la iglesia, en el momento de pasar la ofrenda, uno trataba de que si uno tenía un billete grande, trataba de que los otros vieran, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Al menos yo hice eso, que cuando tenía un billete grande, quería que lo vieran. Ahora cuando era un billetito chico, lo doblaba para que no se viera, ¿no es cierto? Pero mis hermanos, Jesús va a la raíz, va al centro de la cuestión.
están entrando, ya vamos a entrar en lo que llamamos la semana el sermón del Monte de los Olivos de Jesús, donde Jesús va a narrar qué es lo que va a pasar, los acontecimientos finales y cuál va a ser el destino de ese templo, de toda la actividad religiosa de Israel. Ellos tenían un templo hermoso, pero ¿saben qué? Lo habían desvirtuado. Lo habían desvirtuado aún con sus ofrendas, aún con sus sacrificios, aún con sus cosas. ¿Se acuerdan? No mucho tiempo antes Jesús había limpiado el templo de los vendedores y campistas, había echado fuera, le había hecho un látigo y había echado fuera a los animales y todo, y tumbó las mesas, ¿no es cierto? Y dice, mi casa ha de ser llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Algo, mis hermanos, que para empezar, siempre cuando Dios va a hacer algo nuevo, empieza sacudiendo aquellas cosas que no están tan bien. ¿Vieron como cuando uno va a restaurar una casa? Viene el albañil y empieza con un martillito allí, con una piqueta, y empieza a golpear las paredes para ver cómo están y si se cae el revoque o el repelle, como le dicen los centroamericanos, y ver dónde tienen que voltear para reacondicionar. Jesús va a empezar a hacer lo mismo, mi hermano. Va a empezar a sacudir. Y mis hermanos, una de las cosas que va a sacudir va a ser la actividad religiosa que se hace para ser vistos. Acá el Señor dice, esta mujer con esas moneditas echó más que todos los que echaron allí. Porque dice, todos echaron de lo que les sobra, mas ella echó de todo lo que tenía. Mis hermanos, no es cuánto das. Mis hermanos, el tema es con cuánto te quedas o con cuánto te quedás, para decirlo en buen argentino. ¿Me va siguiendo? Porque mis hermanos, nunca vamos a impresionar a Dios con lo que damos. Puede que logremos impresionar a los hombres, pero ¿sabes qué? Las ofrendas no son para ser vistos por los hombres, ni para ser agradecidas por los hombres. Las ofrendas son para Dios. Y mis hermanos, repito, Jesús va a poner el ejemplo de esta pobre mujer, una viuda, una desamparada, ¿no es cierto? No solo que era viuda, sino que era mujer. Y en aquel tiempo las mujeres solas para la sociedad no valían prácticamente nada, ¿no es cierto? Y sin embargo, ella de lo que tenía, puso lo que tenía. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque estamos empezando, vamos a empezar a ver las últimas cosas. Y vez tras vez, mis hermanos, cuando vienen épocas de crisis, ¿se acuerdan la pandemia en tiempos atrás? Todo el mundo hablaba de la venida del Señor Jesucristo, que ya viene, que esto, que el otro. ¿Se acuerdan con el tema de la vacuna, la famosa vacuna contra el COVID, o COVID, como dicen en el sur? ¿No es cierto que tengan cuidado que te van a meter el chip, ¿no es cierto? La marca del anticristo y qué sé yo. Y muchas cosas, y se hablaba, y ya estaba todo. Pero ¿sabes una cosa, mis hermanos? Todos aquellos que mueven todo esto, aquellos predicadores que hablan que son tremendistas apocalípticos, obsérveles las cuentas de los bancos. Observe si ellos se han empezado a desprender de las cosas materiales. Porque si ellos creyeran que la venida del Señor está inminente, empezarían a vender las casas y darle a los pobres, el resultado darlo a los pobres o a la obra para tratar de evangelizar a más gente en lo posible. Mis hermanos, Cristo no va a venir todavía porque ni la iglesia ha creído el mensaje. Así de simple. Estamos viviendo, decimos una cosa, pero vivimos de una manera totalmente distinta. Si yo creyera que Jesús va a venir esta misma noche, mis hermanos, la verdad que ya dejaría de hacer muchas cosas. Por eso, mis hermanos, no es lo que yo creo, es lo que la palabra de Dios dice. Y en esta noche nos vamos a meter de lleno en la palabra del Señor. Decía, hacemos mucho ruido con esto, las predicaciones, que las señales.
tiempo atrás mucha gente hablaba de que la luna de sangre, la vaca alazana, ya no hablan más ni de la vaca alazana, ni del templo. ¿Se acuerdan? Somos como criaturas muchas veces. ¿Vieron cuando los chicos se agarran un metejón con una cosa y le dan ahí, le dan? Y lo único que conseguimos que después la gente de afuera, miren, esto está cada vez están más locos. Y no nos creen, mi hermano, porque un día vamos para un lado, otro día vamos para otro con el mensaje. Por eso, en esta noche la propuesta es ver qué es lo que dice Jesús. Entonces, fíjense, dice en el capítulo 3, el verso 1, saliendo Jesús del templo, noten, saliendo Jesús del templo, ya no va a volver a entrar más al templo, ya lo va a dejar. Esto me hace acordar mucho al libro del profeta Ezequiel, allí el capítulo 10, cuando la gloria de Jehová abandona el templo. Acá es Jesús, la gloria de Dios, la imagen misma de la divinidad, se va del templo, ya no va a volver al templo. Él lo había purificado, lo había limpiado, pero mis hermanos, parece que la gente, los habitúes al templo, los religiosos no habían cambiado la conducta. Yo te digo una cosa, el templo no cambia la conducta de nadie. Es Jesucristo reinando y gobernando en tu vida el que te transforma. Es la obra del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Entonces miren cómo se habían ido apegando al templo. Dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, no le dijo uno de los de afuera, un discípulo de él. Le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yo creo que este muchacho tiene que haber estado pensando mucho en todo lo que había venido haciendo y diciendo Jesús en relación al templo. Y yo creo que este discípulo habrá pensado, mira, si Jesús sigue así, nos quedamos sin templo. Entonces él le quiere hacer ver al Señor, mira, Jesús está medio radicalizado porque no ha observado el templo, la hermosura, las piedras, todo. Y entonces es como queriéndolo hacer recapacitar a Jesús, le dice, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Ese era el producto de la actividad religiosa. Mi hermano, Jesucristo no vino ni siquiera para fundar una religión, no vino para establecer edificios. Jesucristo vino a salvar vidas, a transformar vidas. Ese es se puede decir, el negocio de Jesucristo. Transformar vidas, sacar a la gente del pecado, del vicio, de la droga, del adulterio, del pecado, ¿no es cierto? Y transformarlos en santos. Mira qué qué piedras y qué edificios. Mirá lo que nos vamos a perder si seguís con esa predicación. Y Jesús, volviéndose, dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos. Cuando estuvo Jesús en el templo, no estuvo sentado. Ahora Jesús va a estar en el monte de los olivos, en el lugar donde él iba a orar, allí en el huerto de Getsemaní, el monte de los olivos, ¿no es cierto? Se sentó. Ahora, cuando un rabino, cuando un maestro se sentaba, era prepárense en que comenzó la clase. Y así, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y la enseñanza más espectacular acerca de los últimos tiempos no lo dio en el templo, no lo dio en un círculo religioso, lo dio en el monte de los olivos, que era el lugar de la oración. Mi hermano, la revelación de Dios no es para los religiosos, no es para los templistas, no es para los domingueros. La revelación de Dios es para los que frecuentan el lugar de la oración. Gloria a Dios. Y dice la palabra, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas, todas estas cosas hayan de cumplirse?
Ahora vayamos rapidito a Mateo. Mateo capítulo 24 agrega algo más a la pregunta de los discípulos. Mateo 24, fíjense en lo que dice. Dice, y allí en el verso 3, capítulo 24 de Mateo, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Me van siguiendo? Ahora Jesús les va a empezar a contestar. Ellos piden por señales. Entonces, como muchas veces nosotros cuando escuchamos predicaciones y dicen, bueno, que hay guerras, rumores de guerra, que esto, que el otro, que fulano es el anticristo, que esto, y patatín y patatán. Pero Jesús, noten, tenemos que escuchar más a Jesús y menos a muchos predicadores. Dice la palabra, dice Jesús respondiéndole, volviendo allí a Marcos capítulo 13, desde el verso 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Miren la respuesta que les da Jesús. Ellos le preguntan, decinos qué señales habrán cuando estas cosas empiecen a suceder, qué señales habrá de tu venida, porque la iglesia, mi hermano, estamos muy ocupados últimamente averiguando las señales de la venida. Pero Jesús no les dice, miren, me va a pasar así, 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 así. No, le dice una cosa, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mis hermanos, si nosotros estamos esperando, estamos buscando señales de la venida de Cristo, puede que nos perdamos la venida de Cristo, mi hermano, te lo digo honestamente. Porque Jesús dijo, esta generación perversa demanda señal, mas no le será dada señal sino la señal de ¿quién? De Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. La generación incrédula y perversa demanda señal. Y nosotros nos entretenemos muchas veces buscando señales, averiguando a ver cuándo será, cuáles son las 10 cabezas de las bestias y que esto y que el otro. ¿No es cierto? Pero noten una cosa. Les dice, mirad que nadie os engañe. Esa es el primer mandato, la primera respuesta que le da el Señor Jesús, y está de allí en el capítulo 13 hasta el versículo 8. Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mi hermano, eso se cumplió ya en la época de Jesús, se levantaron varios que decían ser alguien. ¿Se acuerda Teudas y otro, un egipcio que se levantó y que decían que eran el Mesías y qué sé yo? Y lo siguieron a Teudas, lo siguieron como 400 hombres. Y muertos ellos, después se disiparon todos. Y a través de la historia se han levantado muchos que decían yo soy el Cristo. Y dice la palabra del Señor, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Por eso tengamos cuidado, no busquemos señales, busquemos al Señor, no a las señales sino al Señor. Y dice la palabra, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, una cosa que siempre me viene a la mente, y es que yo no sé por qué será, que a veces nos creemos que la nuestra va a ser la última generación o va a ser la generación que va a ver la venida del Señor. Tengamos cuidado, puede que sea, pero eso no nos tiene que preocupar, porque nosotros queremos siempre, el ser humano siempre quiere tener la primicia. Yo quise, pongámonos los zapatos de la iglesia allí al principio del siglo XX. Viene la primera gran guerra, la primera guerra mundial, ¿no es cierto? Cuando leían esto, cuando oigáis de guerra, ya está la guerra, ya viene el Señor, habrán dicho.
Después vino un tiempo de 19 años de aparente paz y después va a venir la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué habrán pensado los hermanos en aquella época? Y de hecho, mis hermanos, surgieron muchas sectas, muchas herejías, por eso de lanzar señales y vaticinios. Y me vuela la cabeza de saber que hay gente y predicadores muy famosos, conocidos, que ya uno que bien conocido acá en Miami, que dijo que el arrebatamiento iba a ser en septiembre del año pasado. Y me mandaron algunos videitos para mostrarme, no pierdan tiempo. ¿No es cierto? Porque dice que ni el hijo sabe cuándo será. O sea, no vengan con señales, no vengan con la barbaridad aquella que por ahí dicen, miren, sí, está bien, no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber el año y el mes. Fíjense lo ridículo, ¿no es cierto? No, mi hermano, metámonos de cabeza en la Biblia. Pero la Biblia no está hecha para especular con el futuro. La Biblia está hecha para vivir el presente. Tienes que aprender a practicar la Biblia, a vivir la Biblia hoy, mi hermano. La Biblia no es un libro de especulación. La Biblia no es la tabla de la Ouija, donde te canta el futuro. La Biblia es más que nada una revelación de Dios para que el hombre obedezca a Dios y rinda su vida a Dios. ¿Me va siguiendo? Entonces dice la palabra, cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Allí, mis hermanos, fíjense lo que dice, porque se levantará nación contra nación. Segunda Guerra Mundial pasó eso, ¿no es cierto? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Entonces hay muchas veces que se nos dice, y sí, bueno, pero los dolores, y entonces como la mujer encinta que cada vez las contracciones son más rápidas, entonces ya viene. Pero mi hermano, cualquiera sabe que ya viene el Señor, pero dice que no, nadie sabe. O sea, no se puede ni especular, es lo que está diciendo la Biblia. Es perder el tiempo buscando de esa manera. Y dice la palabra, dice, en muchos lugares habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y acá viene el segundo mandato del Señor. El primero era no os engañéis, o que no os engañen. Eso es del versículo 1 al 8. Pero ahora arrancamos con no temer, del 9 al 13. Dice la palabra, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en la sinagoga os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Mis hermanos, si uno quisiera ir delante de las autoridades a predicar el evangelio, lo más probable es que no lo dejen. Pero Dios va a permitir que muchos de nosotros seamos llevados a los tribunales y a las magistraturas, a las comisarías y todo lo demás. Porque dice la palabra que es necesario que comparezcamos con ellos para testimonio a ellos. Para que les testifiquemos, para que ellos escuchen, para que nosotros les prediquemos, mis hermanos. O sea, no me vengan con aquello del miedo por la persecución. Mis hermanos, cuando la iglesia del Señor fue perseguida, cuando fueron maltratados, no estuvieron llorando, no estuvieron lamentándose. ¿Saben lo que hicieron cuando los amenazaban? Ellos se iban y se agrupaban en la iglesia y allí oraban unánimemente a Dios. Y allí Dios les daba la respuesta, que era enviar el Espíritu Santo y llenarlos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y en el lugar en que estaban orando, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra del Señor con denuedo. Gloria al nombre de Cristo.
Servimos al Dios vivo, real. No defendemos una religión. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, bueno, vuelvo a leer, verso 9, pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Sinagoga, pudiéramos decir en las iglesias, os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y eso se cumplió en la vida de los apóstoles. Fueron llevados. Pablo tuvo que comparecer y fue hasta el César. Gloria a Dios. Se cumple la palabra del Señor. Dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, no temáis. Segundo mandamiento, no temer. ¿Me van siguiendo? No os preocupéis por lo que habréis de decir, ni lo penséis, gloria al nombre del Señor, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Mi hermano, se dan cuenta porque yo creo en la obra del Espíritu Santo. Se dan cuenta porque no es solamente el habitar del Espíritu Santo en nosotros, sino también la investidura de poder sobre nuestras vidas para que seamos testigos de Él. Gloria al nombre de Cristo, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Dice, ni siquiera pensemos en lo que vamos a decir, porque en aquella hora nos va a ser dado y va a ser el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Gloria a Dios, sino porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor, gloria a Cristo Jesús. Y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Se están dando esas señales, ¿no es cierto? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Repito, el primer mandamiento, que no seamos engañados, no os engañéis, no busquemos señales. Busquemos la revelación del Señor, pero la revelación no vino en el templo, vino en el monte de los olivos, en el lugar de la oración. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué fracasan muchas reuniones de oración en las iglesias? Porque los miembros de las iglesias no oran en el lugar secreto, no han estado en el jardín de la oración, en el huerto de la oración. Así de simple, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo. Y dice la palabra, y ahora viene el siguiente mandato, desde el versículo 14. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. ¿Me van siguiendo? Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Y entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Gloria al nombre del Señor. Recordemos, primer mandato, no ignoréis. Segundo mandato, no temáis, no estéis preocupados. Tercer mandato, no ignorar. Mi hermano, tenemos que conocer la palabra del Señor y cómo van a venir. Hay que hacer un alto acá, mis hermanos, porque acá
Hay un texto cuando dice en el verso 20, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Ahora, mis hermanos, hay que ver una cosa. Este pasaje, que hablando Jesús de los últimos tiempos, las últimas cosas, cómo va a venir la destrucción del templo y la venida del Hijo del Hombre, aparece en dos evangelios, y es Mateo. Y Mateo, el contexto en que está hablando es a los judíos. Pero mis hermanos, Marcos está hablando en el contexto a los gentiles, o sea, a nosotros. Y esto, mis hermanos, esta primera parte se cumplió con la destrucción en el año 70, ¿de qué cosa? Del templo de Jerusalén. Mis hermanos, Jesús les advirtió, les dijo que huyeran, que se fueran de Jerusalén, porque iba a venir la abominación desoladora, la abominación que iba a desolar. ¿Y cuál iba a ser esa abominación? La profanación del templo por las fuerzas invasoras de romanas, ¿no es cierto? Y mis hermanos, cuenta Flavio Josefo, que fue uno de los historiadores más respetados que ha escrito acerca de ese tiempo del sitio que sufrió Jerusalén, cuenta de que muchos, los que creyeron el mensaje, se fueron de Jerusalén y se fueron a una ciudad del otro lado del Jordán llamada Pelia. Y mis hermanos, aquellos que creyeron la palabra de Dios y la pusieron por obra, salvaron sus vidas en aquel tiempo. Hay otra cosa que uno puede ver acá, cuando Jesús le dice que en el verso 17, mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Mi hermano, la destrucción de Jerusalén no fue porque se les ocurrió a los romanos, fue el juicio de Dios. Mi hermano, hay una abominación, la abominación terrible de los judíos. ¿Cuál era, mi hermano? Mantener el templo y seguir haciendo sacrificios mientras el verdadero Cordero ya estaba en Jerusalén. ¿Me van siguiendo? Y no solamente que estuvo, sino que lo despreciaron, lo escupieron, lo patearon, le pegaron trompadas, se burlaron de él, lo desnudaron en público. ¿No es cierto? Lo echaron a un lado, despreciado, varón de dolores. Pero ellos seguían sacrificando en el templo, mientras que despreciaron el Cordero enviado por Dios. Aquel que todos los corderos, todos los animales, todos los sacrificios señalaban a aquel que venía. Y allí estaba Jesús en medio de ellos. Y repito, lo escupieron, lo despreciaron, lo echaron a un lado. Y lo seguían rindiendo sacrificios en el templo. Y Dios no puede. Usted puede hacer cualquier cosa a Dios, pero no desprecies al Hijo. No desprecies al Hijo. No desprecies al Hijo. Al Cordero que fue inmolado. Dios levantó aquella horda salvaje de soldados romanos y destruyeron el templo. Allí estaba Vespasiano, aquel general romano, que había sitiado a Jerusalén por 3 años, empezó en el año 67, va a terminar en el sitio en el año 70, y en lo más duro del sitio va a ser para la Pascua, donde Jerusalén estaba superpoblada, con más de 1 millón de visitantes. Allí entonces vienen los romanos, cercaron a la ciudad con todos aquellos judíos adentro, y los empezaron a masacrar. Dice que empezaron a punta de lanza, les abrían el vientre. ¿Por qué? Porque los judíos, algunos de ellos, para conservar sus tesoros, dice que se los tragaban para poder escaparse, ¿no es cierto? Pero así le va a pasar a muchos, mi hermano. Cuando venga el Señor, no van a llevarse nada.
Y dice que cuando los romanos se enteraron que se habían tragado alhajas, les abrían el vientre para sacarle las joyas y todo eso. El juicio de Dios, mi hermano, por eso habla de una tremenda desolación. 1.100.000 personas se calcula que murieron entre el hambre, las enfermedades, las pestes y la matanza que hicieron los romanos. Pero decían, mis hermanos, va a ocurrir algo tremendo. En aquel tiempo se va a conocer en el año 69 como el año que hubo 4 emperadores en Roma. Y mis hermanos, uno de ellos va a ser Vespasiano, que era el general que estaba allí a cargo de la matanza ahí en Jerusalén. Y entonces, cuando ya estaban para exterminar a todos los judíos, que no quedara ninguno, dice que le vino la noticia, le dijeron, Vespasiano, vete a Roma, porque tú tienes que asegurarte la corona imperial, porque hay 3 que te la disputan. Y allí Vespasiano va a dejar todo y se va a ir a Roma. Por eso, si aquellos días no hubieran sido cortados. ¿Por qué? Porque los días estaban fijados para exterminarlos a todos. Pero vino esa noticia, la soberanía de Dios, y hizo que este bárbaro se fuera y allí dejara en lugar a su hijo Tito. Pero usted sabe que cuando hay una transición, allí hasta que se ordena todo, se acomoda toda la nueva autoridad, muchos judíos pudieron escaparse de aquella matanza, ¿no es cierto? Por eso es que dice que si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se hubiera salvado. Dice, por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Esto es indudable que se cumplió en la historia, allí en el año 70 de la era, ¿no es cierto? Y fue por el desprecio que hicieron los judíos de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que decirlo, mis hermanos, Pedro en el día de Pentecostés le dice bien claro, vosotros crucificasteis a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, ¿no es cierto? Y no queremos que este reine, que no tenemos más rey que César, decía. El desprecio que hicieron por Jesús, ¿no es cierto? Y lo pagaron bien, bien caro, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, ¿por qué el pueblo de Israel siguió sufriendo a través de la historia? Porque tienen que ser disciplinados, mis hermanos. Desde que ha ocurrido en el año 70, ellos han vivido de tribulación en tribulación. Por eso que habla de la desolación de Jacob, ¿no es cierto? Pero, mis hermanos, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, en el verso 24, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia que están en los cielos serán conmovidas. Pero en aquellos días, y en otro pasaje habla de que todo esto no va a suceder antes que pase, sin que pase esta generación. No es que está hablando de un futuro lejano. Una generación en la Biblia son 40 años. Mis hermanos, a Jesús lo crucificaron en el año 33 más o menos, 30, 33. Y 40 años, el año 70. Antes que pase esta generación, sucederá esto. Y vaya que sucedió. Por eso algunos hablan, ¿no es cierto? Ahora vamos a entrar en el otro tema que habla acerca de la higuera, ¿no es cierto? Pero fíjense, dice, en aquellos días, vamos a volver a leer 24, pero en aquellos días, después que haya, de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto, mi hermano, no es que puede que no ocurra literalmente esto. Mis hermanos, esto es lo que se habla de una figura literaria. Ustedes vieron cuando dice, por ejemplo, está lloviendo a cántaros. O los ingleses hablan de está lloviendo perros y gatos. No es que están cayendo perros. De agua, los venezolanos hablan de un palo de agua, ¿no es cierto? Eso es una figura literaria, no es tan así, ¿no es cierto? Y lo que significa que va a ser tan grande
que es como si las estrellas cayeran. Porque dice que Él va a hacer cielo nuevo y nueva tierra. ¿Me van siguiendo? Entonces dice, las estrellas caerán del cielo y la potencia que están en los cielos serán conmovidas. Ahora, el otro tema, mi hermano, nosotros con nuestra mente secuencial queremos entender el mover de Dios, pero Dios se maneja fuera de tiempo, no es que va a ocurrir esto, esto, otro. La Biblia narra de una manera apocalíptica, ¿no es cierto? No es un orden cronológico como lo que entendemos nosotros. Porque entonces, fíjese, en medio de todo ese desastre, dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, mis hermanos, usted va a decir, bueno, verán en la nube al Hijo del Hombre que vendrá con gran poder y gloria, ¿no es cierto? Y entonces dice, pero eso me habla de la segunda venida del Señor. ¿De qué me habla? Dice, acá la Reina Valera que tengo yo dice la venida del Hijo del Hombre. Y hay mucha polémica en cuanto que el arrebatamiento, segunda venida, si son lo mismo, si no son lo mismo, si existe el arrebatamiento, si no existe, y un montón de cosas. Yo te digo una cosa, mi hermano, la Biblia no es para especular, la Biblia no es para argumentar, la Biblia es para creerla y obedecerla. O como dijo aquel Mark Twain, un escritor famoso de siglos atrás, dice, a mí lo que me preocupa de la Biblia no es lo que yo no entiendo. A mí lo que me preocupa de la Biblia es lo que sí yo entiendo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque las cosas que no entendés de la Biblia no se te va a demandar, pero de lo que entendés, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Por eso, mis hermanos, cuando los discípulos le piden señal, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá de cuando empiecen a suceder estas cosas? Y Jesús le va a dar estos 4 mandatos. Primer mandato, no os engañéis. Segundo mandato, no temáis. Tercer mandato, no ignoréis. Y ahora vamos a entrar en el cuarto y último mandato, que es velad, no os distraigáis, velad, ¿no es cierto? Entonces dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended de la parábola. Y acá hay una cosa, mi hermano, cuando hablamos de la higuera, y se ha especulado mucho, ¿no es cierto? Hay muchos estudiosos que entienden de que la higuera es Israel, ¿no es cierto? Y cuando dice, cuando en 1948 Israel fue establecido como nación allí, la establecieron hombres, no fue Dios, los hombres establecieron allí, ¿no es cierto? Y fíjense, por supuesto, la soberanía de Dios, pero mis hermanos, hay que tener cuidado porque Lucas, que complementa, habla, aprended de la higuera y de los otros árboles, dice. O sea que podemos entender también como la higuera como Israel, pero también la higuera era una planta característica de aquella región y tenían que aprender, dice, aprender de la higuera. Lean Lucas 21 que habla, y de los otros árboles también tenían que aprender, ¿no es cierto? Entonces no estaba el foco en una sola planta, hay que tener cuidado. Entonces dice, por eso mis hermanos, meterse en el terreno escatológico es un tema de nunca acabar. Pero hay que tener una cosa, mi hermano, vamos a tener que rendir cuenta de lo que entendemos, no de lo que no entendemos. Entonces dice, de la higuera aprended, y como dice Lucas, y de las otras plantas, las parábolas, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, y por eso ahí donde nosotros nos vamos detrás de las señales, ¿no es cierto? Pero el Señor no les dio señales, simplemente les dio mandatos. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Ves lo que yo le digo? De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál es la generación? ¿Qué es una generación? En la Biblia una generación son 40 años. Acuérdense el pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron vagando en el desierto hasta que se terminó toda esa generación? 40 años. ¿Me van siguiendo? O sea, de Israel 48 más 40, ¿cuándo fue? En el 1988.
hubiera sido que se cumplieron todas estas cosas. Ve que las especulaciones no caben en la palabra de Dios. Dios dijo, no, a vosotros no os toca saber los tiempos ni las sazones, pero recibiréis poder. Y ahí está el tema. Nuestra mayor preocupación tiene que ser la comunión con el Espíritu Santo, con aquel que envió el Señor para ser nuestro guía. Y una cosa, mis hermanos, y el otro día estábamos meditando en el libro de Éxodo. ¿Vieron cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va caminando por el desierto? Dios los guiaba. De día, ¿con qué cosa? Con la nube. Y de noche con la columna de fuego. Y dice, ¿para qué? Para que marcharan día y noche. Ahora, cuando ellos iban marchando día y noche, se estaban alejando de Egipto. ¿Me van siguiendo? El Espíritu Santo vino para alejarte de Egipto, no para que tú traigas a Egipto al medio de tu congregación. El mundo, ¿no es cierto? Tengamos cuidado con eso. Y dice la palabra, dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Van siguiendo, mi hermano, ellos pedían señales, pero el Señor les dio mandamientos. Mis hermanos, nuestra tarea no es, como quien dice, especular acerca de los acontecimientos. Nuestra tarea es obedecer los mandamientos del Señor. Dios me lo bendiga y gracias por su tiempo. Amén.